Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Oyentes de Recordar a nuestros maestros, sean ustedes bienvenidos. Nos encontramos para instaurar esta conversación Santiago Alarcón, Lina Pulido y quien les habla Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional, director de la Fundación Biblioteca Franz Kafka y director de este programa, que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional en Medellín 100.4. Muchas gracias, Jorgito Benjumea. Siempre hay que agradecerle porque él nos permite la emisión del programa. Vamos a continuar con las inquietudes y las reflexiones que nos suscita la lectura de la carta al padre de Franz Kafka. Y hoy hemos convenido, Santi, Lina y yo, abordar un tema que es muy álgido, es muy importante, y como no es infrecuente, lo importante es descuidado, es poco atendido. Ese asunto clave, que es importantísimo, no solamente en Carta al Padre, sino en general en la obra de Kafka, es el problema de la ley. La ley que podría, si hubiese tiempo, pero no lo tenemos, podríase vincular con una forma de ejercicio del poder, o de expresión más bien del poder. Hemos acordado los tres que yo haga una introducción, un paneo muy general sobre este tema, a efecto de buscar una claridad de parte de los oyentes, en caso de que lo que yo formule sea acertado. Pero nosotros pensamos que el lenguaje está siempre atravesado por la posibilidad de la equivocidad, y que cuando se va a hablar de algo en serio y se va a analizar, es muy importante mostrar las cartas con las que se juega. Las cartas en este caso es cuál es la conceptualización con la cual se trabaja, para que cuando uno establezca una proposición sea para el oyente o para el lector claro en qué sentido está usando uno de los términos. Voy a hacer entonces una consideración muy rápida, muy general, sin desmedro de que en programas posteriores puntualicemos esto. Y voy a referirme a la problemática de la ley. La ley, por principio, es una determinación que pesa sobre una forma viva o incluso sobre la naturaleza inorgánica. Es una determinación. Eso quiere decir, es un mandato. Es un mandato que en el caso de los seres humanos hay mandatarios. En el caso de la naturaleza es un mandato sin mandatario. Pero vamos por partes. Si la ley es una determinación por mandato, es decir, que obliga, que traza así debe ser, ese es un término que se suele también asociar como si fuese sinónimo con norma, con regla. Pero estrictamente uno podría establecer una diferenciación entre esos términos, incluso con código. Digamos que si la ley es la determinación más general, la norma, y esto hay que tomarlo del mundo jurídico, son las variantes de aplicación de la ley. Esto es una ley general, luego se normatiza. Se le implican entonces formas y variantes a partir de destinatarios diferentes que tendrá esa ley. La regla es aquello de lo cual, precisamente en consonancia con la ley, una institución se hace para estipular un determinado camino de procedimientos, prácticas al interior de ella. O sea, grosso modo dicho, ley como una especie de paraguas general, mandato que pesa sobre la naturaleza misma y sobre todas las formas vivas
que existen. La norma son variantes humanas en relación a la aplicación de la ley. La regla son estipulaciones para el uso de esa ley que se provee una institución. Hay también un término que se suele usar, cual si fuese sinónimo, que es el término de código. El código son pautas de procedimiento que establecen y rigen a un grupo social, como cuando, por ejemplo, no sé, se dice en la cárcel, no se delata. Eso es un código. Bien, si eso lo tenemos así en un boceto muy general, claro, entonces ahora podríamos hacer una precisión y decir que hay leyes naturales, esto es, que están establecidas por la naturaleza, que tienen la particularidad de que no son modificables, no son intervenibles, obligan a todos los que están incluidos en el ámbito de esa ley, y es muy sencillo, se ejecutan o se perecen. Una ley natural, las leyes de la física, que son leyes universales. Cuando los físicos nos dicen que la atracción de dos cuerpos depende de las masas de los mismos, de la multiplicación de ellas, y de una relación inversamente proporcional a la distancia, eso es así para cualquier tipo de objeto físico que cumpla eso. Si yo tengo cuál es la velocidad de un objeto y cuál es el tiempo en el cual se le aplica la velocidad, yo tengo el espacio. Esas son leyes de la naturaleza, rigen a todos, rigen los comportamientos de la naturaleza, y las formas vivas o se hacen cargo de acatarlas o perecen. Entonces hay leyes por la naturaleza que obligan a todos, pero hay leyes humanas. Esto es muy importante porque el ser humano es una criatura que no deja de tener un carácter muy especial en el planeta, y las leyes humanas, a diferencia de las leyes naturales, son hechas por los seres humanos. Por eso son leyes generalmente de orden histórico-social. En esas leyes humanas, a diferencia de las leyes de la naturaleza que no permiten alternativa al acatamiento de ellas, en las leyes humanas existe un margen de libertad, y es lo que permite examinar si una sociedad o un individuo tiene un grado de libertad, si es grande, si es pequeño, etc. Las leyes humanas están siempre originadas desde lo simbólico y con lo simbólico, esto es, con el lenguaje. Incluso esas leyes que logran una inscripción inconsciente en el sujeto se han tramitado siempre por la vía simbólica, esto es, por el ejercicio del lenguaje. Las leyes humanas a su vez se pueden diferenciar en dos grandes campos, que es muy importante aclarar bien esa diferencia. Hay leyes estructurantes, leyes fundantes, leyes que son imprescindibles, leyes humanas imprescindibles, y hay leyes contingentes. Esa diferencia es que las leyes estructurantes no se someten a debate. Hay leyes que son indebatibles. Por ejemplo, la lengua. Uno no puede promover una comunidad para decir no vamos a seguir usando el presente de infinitivo del verbo tener diciendo tengo, tienes, sino que vamos a decir trae. Eso no lo permite. La lengua varía históricamente, pero no es porque haya acciones organizadas y consensuadas para el cambio de ella. Igual la prohibición del incesto. Esas son leyes que estructuran, fundamentan, están en el origen de la condición humana y son inapelables. O la prohibición de matar, que son las dos grandes leyes que definen la cultura. Esto quiere decir, hay cambios en la lengua, pero no son cambios por intención y organización, sino que son cambios en el ejercicio de la lengua, como lo que hacen los hablantes cuando hablan, que van modificando la lengua, y podemos decir que el castellano del siglo XII no es el mismo castellano de ahora, pero ninguna asociación u organización estableció como proyecto vamos a cambiar la lengua. La prohibición del incesto es una prohibición fundante cuyos cambios son de larguísima duración.
puede haber una modificación en lo que una cultura entiende por incesto y por ende por prohibición de lo que entiende otra, pero eso ancla en lo inconsciente de los sujetos y su modificación es una modificación de tan larguísimo plazo que parece inamovible, como pasaría, por ejemplo, en la concepción de la prohibición del incesto entre nosotros, donde la prohibición taxativa de que el niño tenga relaciones de orden sexual con el padre o con la madre rige y sigue rigiendo. En ese sentido, las leyes fundantes son leyes que si se opera en ellas un cambio, es un cambio de larguísima duración y no son cambios originados pues por una intencionalidad que acomete una labor asociativa para transformarlos. Y las leyes contingentes son leyes estipuladas por los seres humanos en un momento histórico y social que perfectamente pueden ser sometidas a discusiones, más que muchas veces es obligatorio someterlas a discusión. Una ley que dice que es válido que un terrateniente tenga miles y miles y miles de hectáreas mientras los campesinos pobres quedan despojados completamente de ellas, es una ley que bien merece que sea intervenida a efecto de una democratización del ejercicio de apropiación de la tierra. Bien, eso más allá de lo rápido que tenga que ser este planteamiento y voy a buscar cómo lo redondeo para que Lina y Santi puedan entonces intervenir, tiene que ver con el hecho de que en las leyes, y la ley por principio no es buena ni mala, como el poder por principio no es bueno ni malo, hay que quitarse de la cabeza eso, como la autoridad no hay que defenestrarla y confundirla con el autoritarismo. Las leyes humanas, grosso modo dicho, se diferencian, por lo menos es mi interpretación, entre grandes niveles. Hay leyes jurídico-políticas que tienen que ver con lo que proviene directamente del Estado y muchas veces si no hay un Estado constituido de la comunidad, como pasa en las comunidades originarias, son leyes jurídico-políticas cuya transgresión se penaliza y están en códigos, etcétera, o en normativas específicas. Hay leyes ético-morales. Esto es muy importante en la lectura de Kafka, leyes ético-morales, es decir, formas que rigen nuestro proceder y que son independientes de si hay una fuerza externa que nos ve o no nos ve. Una ley ético-morales, por ejemplo, no mentir. Puede haber excepciones, pero en general no mentir. Y hay leyes consuetudinarias. Las leyes consuetudinarias no son ni jurídico-políticas, a nadie meten a la cárcel porque las transgreda, ni son ético-morales, a nadie le dicen que es malo porque las transgreda. Pero las leyes consuetudinarias son muy importantes porque definen el vínculo y el compromiso de cada individuo con los demás. Por ejemplo, el vestir o el aseo. La cultura produce un efecto de comunidad y es que en el caso nuestro nos bañamos todos los días y usamos formas que impidan la expresión del olor propio. Eso puede que no tenga racionalidad, pues, lo que quiera, pero son formas de compactación de una comunidad. Y las normas consuetudinarias tienen que ver con la gratificación del otro, porque ellas transmiten es la importancia que tiene el otro para el individuo. Dije las leyes del vestir, puedo decir también las maneras de mesa. A todo el mundo le puede parecer muy raro que usemos un tenedor, una cuchara, un cuchillo, porque no echamos mano directamente de los alimentos. Eso no es un problema de capricho, que es que la gente tiene una exquisitez gratuita, sino que es una forma de establecer una manera de convivir en donde las prácticas permiten el ejercicio común por parte de cada individuo y de ello deriva el gusto. Si en las maneras de mesa se dice, por ejemplo, no se habla mientras se mastica. Si en las maneras de mesa se dice, por ejemplo, no se sorbe la sopa, o se dice, bueno, hay tantas estipulaciones con eso, eso tiene que ver con una forma de poder hacer comunidad.
y de poder, al cumplir todos eso, permitir que una mesa, una cena, un almuerzo sea gratificante y pueda estar centrado en el gusto de la comida y no en la preocupación por la transgresión de esas leyes. Eso son leyes, eso quiere decir que estamos mandatados. Y esos mandatos, ya dije, se diferencian entre lo jurídico-político, donde me meten a la cárcel si, por ejemplo, cometo un delito, lo ético-moral, donde se sanciona moralmente por el otro en tanto me descalifica o yo mismo me autodescalifico, que eso es importantísimo, y las leyes consuetudinarias que tienen que ver con la gratificación del encuentro comunitario que establecemos. Quedaría por decir rápidamente, y esto en otro programa lo tendremos que abordar, que la ley se ejerce, y se ejerce por seres de carne y hueso, por seres humanos. Y ese ejercicio de la ley es lo que solemos llamar la autoridad, pero que tiene también una contraposición, la autoridad con el autoritarismo. La autoridad, grosso modo dicho, es el ejercicio autorizado del poder de la ley. Esa autoridad puede ser por elección, cuando nombramos un presidente, por designación, cuando entonces se nombra un funcionario por parte de un alto dirigente, por ejemplo, del Estado o de la empresa, o por tradición cultural. Por ejemplo, en la sociedad nuestra, los padres tienen un ejercicio de poder, un ejercicio de la ley, una autoridad, están autorizados para inscribir en la ley a los hijos. Allí el problema es cómo se ejerce esa autoridad. Si esa autoridad se impone, en el sentido de se desconoce completamente al otro, o si no completamente en gran medida, o esa autoridad se transmite, es decir, le permite al otro que se identifique con ella. Ese ejercicio del poder que tiende a desconocer al otro es lo que se llama propiamente el autoritarismo. Y el último detalle que quiero mencionar, porque son elementos muy importantes para uno poder clarificar la lectura de un pensador como Kafka y no estar confundiendo todo con todo, es que la ley que la ejerce quien está autorizado y por ende es una autoridad no siempre es consensuada. Hay leyes que hay que consensuar, o si no consensuar, por lo menos democratizar. Entonces, ¿quién es el presidente del país? Entonces, intervengamos todos los individuos para que decidamos y que la mayoría gane, como pasa pues en la legislación política nuestra. Pero hay leyes que no se pueden consensuar. A veces hay una idea, no, es que yo con mis hijos, todos vamos a ponernos de acuerdo. No, hay cosas que no son arbitrariedad, sino un ordenamiento en la transmisión de la ley. Un padre no tiene que consensuar con un niño de 5 años que esté en casa, por ejemplo, a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche. Un padre no tiene que consensuar con una niña de 10 años si entra o no en el ejercicio de la sexualidad. Un profesor no tiene que consensuar con los estudiantes muchas cosas, otras sí, pero no todas. Por ejemplo, que en el orden de la clase, la autorización para evaluar el curso que permita la promoción del mismo es una potestad que tiene el profesor. Vamos a discutir si lo hace de forma democrática o no, pero esa es una asignación de autoridad a él que no la tienen los estudiantes. Entonces no hay que confundir que la ley en su ejercicio democrático da cuenta de la presencia del otro y tiene en cuenta la particularidad del otro, con que todas las leyes tienen que ser objeto de una especie de gran acuerdo. Todo eso es muy importante y me disculpan Lina y Santi, pero creo que era necesario enmarcar esto, a ver si nos pauta mejor la aproximación a Kafka. Muchas gracias, profe. Yo quisiera retomar esa pregunta sobre qué significa imponer y qué significa transmitir una ley a propósito de la imagen que trae Kafka en esta carta, que es la del padre que enseña las buenas maneras o las buenas formas del comportamiento en la mesa, y que tiene que ver con una situación muy propia del ingreso a la ley, que tiene una relación con el alimento, que claro, implica una relación de ley natural, es decir, una relación con el cuerpo, con la supervivencia, pero que en el caso de los seres humanos está atravesada por una relación simbólica que está mediada por el lenguaje y que tiene que ver
con ese problema que también se planteó en esa carta, que es el problema de la identificación. En ese sentido, uno podría reconocer que los seres humanos, por ejemplo, no comemos de cualquier manera, que tenemos unos horarios para hacerlo, una preparación particular de los alimentos, un orden, y que eso pues nada tiene que ver con la supervivencia. Si fuese solo por eso, no podríamos comer o ejercer esta actividad de cualquier manera. Y que precisamente los seres humanos hemos generado unos códigos y aprenderlos implica el ingreso a la cultura. Entonces este fragmento de la carta me hacía pensar qué tipo de ingreso se tiene al mundo cuando esa relación de transmisión de esa ley está mediada por un poder que es despótico, que hace imposible o que no dota de lo necesario para descifrar el código por sí mismo, que es lo que nos muestra un poco Kafka en esta carta, ¿no? Es una transmisión de la ley que está caracterizada por la contradicción y que hace imposible que Kafka pueda descifrar el código por sí mismo, y que creo que estaría relacionado con eso que él plantea también, que es la existencia de varios mundos. Si la ley al transmitirse lo que hace es dar el ingreso al mundo, ¿qué pasa cuando esa ley es contradictoria? Pues que aparece una confusión que genera mundos paralelos. En este caso lo que él plantea, el mundo de Kafka, el mundo del padre, el mundo de los que están por fuera de ese vínculo, y que ahí hay una cosa que es muy de la singularidad de Kafka, que yo creo que es importante destacar, y es cómo Kafka parte también de una necesidad de hacerse a un mundo propio. Es decir, no hay aquí una posición de victimización, sino que lo que sucede es que Kafka se hace cargo al desobedecer también, o al intentar establecer hasta dónde es posible obedecer el código. Por eso todo lo que hay en esta carta es lo que yo pensaría que es todo lo contrario al victimismo, porque lo que aparece es un hacerse cargo o hacerse responsable de la forma en la que uno mismo asimila ese código. A mí me parecería importante ahí anotar que, por ejemplo, Kafka, en ese fragmento que estamos considerando, él no hace una diatriba o un rechazo de la ley en sí. De hecho, uno podría decir, Kafka, lo que le está cuestionando el padre es que, por ejemplo, él en determinado momento tampoco se asumía en la ley. Por ejemplo, entonces ahorita cuando Carlos nombraba aquello de que hay de todas maneras actitudes, comportamientos o cosas que enmarcadas en la ley no se prestan al acuerdo, y yo estoy de acuerdo, valga la redundancia con eso, pero lo que sí habría que decir es cuál es el modo, que creo que eso es en lo que estamos reflexionando, sobre el modo en el cual a una persona, a un niño que se está inscribiendo en unos comportamientos que le van a servir para su vida en sociedad, para su vida misma subjetiva, cómo se le hace para que él no solamente comprenda, sino que tenga una ejemplificación, por ejemplo, en una referencia de autoridad, como un padre o como una madre también se podría decir, para que ellos le demuestren efectivamente por qué se tiene que acatar eso. Y yo creo que ese es el problema que él ve con Kafka, por eso iniciaba diciendo... Con el padre, por eso iniciaba diciendo que no hay una diatriba a la ley, lo que hay es, hey, pero es que lo que usted me pedía acatar a mí de las buenas maneras en la mesa, usted no lo acataba. Y que además Kafka lo ejemplifica también con otras cosas de la actitud o de la personalidad del padre, porque él lo que hace en gran medida es como enunciarle, o bueno, lo digo más bien de esta manera, lo que me parece problemático de esa manera de ejercer la ley o la autoridad del padre es un profundo desconocimiento del otro, en este caso de Kafka, porque está lo de las maneras de las mesas, está cosas pues que le pedía hacer a Kafka que a su vez el padre no se inscribía en eso mismo que le exigía, y por eso la presión de confusión de Kafka, sino que era, por ejemplo, que un niño llegaba con sus intereses, con sus posturas, que admiraba a alguien, e inmediatamente ese padre lo desconocía. Eso, por ejemplo, es uno de los elementos que me parece problemático y que, digámoslo, justificaría un cuestionamiento a las maneras en que se ejerce la autoridad, haciendo y rescatando todo lo que decía Carlos al inicio y también Lina, de que no se trata de una negación en sí anárquica pues de la autoridad. Conectando con eso y ya en plan de concluir, entonces, con lo dicho por Santi y por Lina, creo que se ajustan muchas de las cosas que yo formulé.
En primer lugar, el tema de que no se trata de una diatriba contra la ley. Y a la ley hay que preguntarle qué lugar le da al otro en la existencia, por un lado, y por otro lado, cómo se ejerce por parte de la autoridad, es decir, qué métodos, etcétera, implementa. Los tiranos, en una dictadura hay leyes. Por ejemplo, en la dictadura de Pinochet en Chile había leyes, prohibido hacer huelgas, prohibido integrarse a sindicatos. A veces son leyes explícitas, otras veces implícitas. En Colombia hay una ley que prohíbe que la gente se vincule en un sindicato porque si se dan cuenta, entonces inmediatamente lo destituyen. Bueno, entonces eso es importante, que el problema es la forma en que se le da lugar o no al otro, lo que va a marcar la diferencia entre una ley democrática y una ley bajo formas despóticas o autoritarias. Y por otro lado, fundamental lo dicho también por Lina y recabado por Santi, relativo a que una cosa es la transmisión de la ley y otra cosa la imposición de la ley. El ejemplo al que siempre acudimos, y que no hay mejor ejemplo que ese, del lugar decisivo y fundamental de la ley y de la manera de transmitirlo contando con el otro, es la transmisión de la lengua. Toda madre hace el gran magisterio de transmitirle la lengua al hijo, sin eso no podría el hijo vivir, pero esa transmisión no se impone, esa transmisión permite que el hijo se identifique con la lengua al punto que el hijo, al apropiarla, podrá decir con esa lengua lo que la madre nunca dijo. Con toda seguridad ni la mamá de Santi, ni la mamá de Lina, ni la mamá mía pensaban en las cosas que nosotros estamos diciendo acá. No obstante, no lo podríamos haber dicho si ellas no nos hubieran transmitido la lengua como el recurso por excelencia con el que contamos los seres humanos. Amables oyentes, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que esto sea útil para su lectura de Kafka. Les agradecemos que continúen también acompañándonos en los otros medios de comunicación de la Biblioteca Franz Kafka, especialmente por el canal de YouTube de la biblioteca. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.